Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Vamos de inmediato al tema de hoy, que es un tema de verdad interesante, pero que preocupa, que inquieta. Hoy hablaremos de la intervención que el Partido Comunista, a través del subsecretario de las Fuerzas Armadas, el señor Galo Edelstein, está haciendo en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Es grave. Una información que apareció ayer domingo en el diario El Mercurio. Una información que tiene relevancia, considerando la fuerza con que el Partido Comunista no cede en sus impulsos por implementar su ideología en todos los niveles del Estado. Y le faltaba le faltaba las Fuerzas Armadas. Por eso inquietó su nombramiento como subsecretario de las Fuerzas Armadas. Inquietó, porque sabemos cuáles son los principios del Partido Comunista. Porque sabemos que las Fuerzas Armadas siempre han sido una piedra en el zapato para cualquier régimen de izquierda. Sabemos eso, es una realidad. Y sabemos cómo las Fuerzas Armadas del Partido Comunista de otros lugares han entrado a las Fuerzas Armadas. La han ideologizado, la han concientizado. Los ejemplos sobran, los recientes, Venezuela, más antiguos, Cuba, más antiguos, la Unión Soviética de Stalin. Así que sabemos cuál es el propósito, cuál es el principio. El señor Galo Edelstein, él fue vicerrector de finanzas de la Universidad Arcis en los periodos de crisis de la universidad 2013-2014, cuando comienza esto, y que finalmente terminó cerrando sus puertas, provocando un daño irreparable a cientos de estudiantes. Este señor hoy maneja una millonada en presupuestos. De hecho, hubo una sesión en marzo pasado, ¿no? Pedida por la gente de derecha, ¿no? Para ver qué pasaba con este señor, qué había pasado con este señor Galo en la Arcis, pero bueno, lo concreto es que hoy el señor Galo está allí y veamos en qué consiste su intervención. Digamos que en agosto las tres ramas de las Fuerzas Armadas, los comandantes, ¿no es cierto?, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se enteraron de una resolución. La resolución exenta, emitida el 20 de julio, que modificaba el funcionamiento de la unidad de educación militar.
modificaba el funcionamiento de la unidad de educación militar. Ahora, vayamos viendo en qué consisten o cuáles eran estas modificaciones. Deberán incorporar nuevas perspectivas de género y de derechos humanos. Ahí está la identidad de género y derechos humanos, que eran los caballitos de batalla de la Constitución felizmente rechazada, ¿no? Porque para este gobierno de Boris todo se reduce a género y derechos humanos. Claro que derechos humanos visto con un puro ojo nomás, po. Derechos humanos para defender a los victimarios, en realidad, ¿no? Y bueno, bastante comprometida, bastante censurada toda esta organización de derechos humanos porque está completamente ideologizada y manejada también por izquierdas radicales. Así que, bueno, y esto para que las escuelas matrices tengan un perfil de egreso básico común. Pero también se pidió a las Fuerzas Armadas información sobre los profesores que imparten los cursos. Y eso sí que es grave, porque ¿cuál es el propósito de tener esta información? Sin duda que el propósito es reemplazar a estos profesores y colocar a otros profesores del Partido Comunista, ojalá, para que comiencen su trabajo de adoctrinamiento en los nuevos cadetes que ingresan a la escuela militar. Simple. No tiene otro propósito. Por más que ellos digan que hay otro propósito, no sé, ese es el propósito, claro. Pero junto con esto, también se solicitó a las escuelas, y ya ahora estamos en la escuela militar específicamente, los planes de estudio y la bibliografía. O sea, ¿qué más? Y la bibliografía. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Y cuál es el principio de esto? El principio de esto, como decíamos, los militares siempre han significado esta piedra en el zapato de los regímenes dictatoriales, ¿verdad? De las dictaduras en general, y la izquierda no es excepción. Entonces, hay que comenzar por adoctrinar a la gente joven, pues, a aquellos que llegan sin ninguna experiencia. ¿Por qué? Porque los cuadros más viejos se van jubilando, van muriendo, o los trasladan de un lugar a otro, simple. Entonces ellos lo hacen con mucha calma. La idea es a futuro tener unas fuerzas armadas ideologizadas como las de Venezuela, las de Cuba, para que puedan sustentar a esta izquierda cavernaria, fracasada en todas partes desde que el mundo es mundo, desde que apareció el concepto izquierda, han fracasado en todos los lugares, y es lo que pretenden aquí en Chile con esta intervención abierta a la escuela militar Bernardo Higgins, que todavía se llama así, ¿no? A lo mejor va a cambiar de nombre, no sé qué nombre le pondrán. Bueno, puede que sea una caricatura que yo hago de esto, no quiero dar ningún nombre, pero puedo pensar en algún nombre. Que sea una metáfora, no sé, pero con los comunistas todo es posible. Y eso es inquietante. Eso es algo que a los chilenos debiera preocuparnos. Además, no tiene que sorprendernos porque el señor Galo, Edelstein, ya sacó a 70 personas que eran adecuadas de la subsecretaría, eran competentes, y colocó a 70 civiles.
de los cuales 10 son comunistas. Es decir, los comunistas se instalan en lugares estratégicos, ¿no? Como asesores. Ya vean ustedes lo que ha pasado en La Moneda, lleno de asesores, todos comunistas ex constituyentes fracasados, ¿no? Pero haciendo carrera ahora ahí, asesorando no sé qué. Bueno, lo mismo acá, pues. Profesores que van a ir a ideologizar. Y eso es grave. Y yo creo que debemos estar atentos. Y las Fuerzas Armadas deben estar firmes, mantenerse firmes a su tradición republicana, a su respeto por lo que significan Fuerzas Armadas independientes, no ideologizadas, cuya misión es la seguridad del país y no otra. Entonces, claro, el señor Galo, el señor comunista Edelstein, encontró que era el momento adecuado, ¿verdad?, para comenzar a intervenir en esto, y obviamente las Fuerzas Armadas se sintieron, los comandantes, ¿no?, se sintieron sorprendidos ante esta intervención abierta. Además, se pretende, ustedes saben que las escuelas matrices tienen convenios con universidades para mejorar el ámbito académico de los futuros oficiales. Pues bien, este señor dijo que era necesario también establecer relaciones y convenios con otras universidades. No dice cuáles. Pero yo le doy por escrito aquí, se lo escribo, que esas otras universidades son la Universidad de Chile, completamente en manos de una izquierda loca, ideologizada, cavernaria. La Universidad de Santiago, yo le puedo apostar que esas son las universidades con las cuales este señor quiere, y otras, por supuesto. Este señor quiere, ¿no es cierto?, establecer nuevos convenios. Y esto para ampliar los programas, dice él. Claro, los programas ideológicos, evidentemente. Ese es el único objetivo. ¿Qué otro objetivo puede tener el que se pida información sobre los profesores? ¿Qué otro objetivo puede tener el que se pide información sobre los planes de estudio? ¿Qué otro objetivo puede tener el que se pide la bibliografía de los cursos que se imparten? ¿Qué otro objetivo puede tener el que estos principios de perspectiva de género, que ya estamos hasta la coronilla con la perspectiva de género y los derechos humanos? Todos respetamos los derechos humanos. Y esta perspectiva de género que este gobierno ha hecho con algo que ya termina por cansar, ¿no? Y que está en esa constitución mamotreto que felizmente se rechazó. En fin, todo esto es algo que inquieta, porque ahora lo quieren hacer en las escuelas militares, en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Entonces, obvio que inquieta, preocupa. Bueno, amigos, con este tema no muy agradable, pero necesario difundirlo, comentarlo, terminamos nuestro programa de hoy. Comparten el programa si les ha gustado, le dan like, coméntenlo y claro, compártanlo en sus redes sociales, así ayudan a difundirlo. Gracias nuevamente, amigos, y nos vemos en breve en un próximo programa.